A grabar. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la presentación. Entonces, la clase de hoy día es sobre el concepto de signo. ¿M? Así que voy a compartir con ustedes la pantalla. Y vamos a traer, un momentito, vamos a traer de inmediato, a ver si la tengo por ahí a mano, lo que estábamos diciendo recién, para tenerlo. Ese se lo vimos en la número 3. Ya, acá está. La voy a poner completa para que la tengamos a mano. Y vamos a correr un poquito acá. Un momentito nomás, segundito, un segundito, un segundito nomás, al tiro. Ya, ahí sí. Entonces, comparto con ustedes la presentación. Ahí está, compartir. Ya, vamos a sacar estos. Ya, ahí tenemos entonces el concepto de signo que yo les decía hace un momentito, porque la definición, recuerden que era el ejercicio del oficio sacerdotal del Señor Jesucristo, continuado o prolongado en la iglesia y por la iglesia bajo la dirección de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, por medio de la cual se hace una actualización de la obra de salvación, y aquí está, a través de signos sensibles y eficaces. Entonces, eso es lo que yo me quiero detener hoy día al concepto de signos sensibles y eficaces. Por supuesto, dando así culto perfectísimo a Dios Padre y comunicando a los hombres salvación y santidad. Así lo define el documento de Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, en el número 7. Entonces, veamos entonces el concepto de signo. Vamos a echar un poquito para atrás el tiempo y vamos a ver qué es lo que decía San Agustín, uno de los padres de la iglesia. Recuerden que él era obispo de Hipona, una ciudad que quedaba en África, y él fue uno de los primeros doctores de la iglesia, que aportó mucho, no solamente a toda la parte sacramental, sino que también, gracias a él, tenemos un concepto bien profundo y extendido de la gracia, ¿ya? Entonces, San Agustín decía lo siguiente, en sus propias palabras. Decía que signo es una cosa que, además de tener una forma propia, imprime en los cinco sentidos, gusto, vista, oído, tacto, olfato, imprime en los cinco sentidos ese, esa cosa y que lleva al conocimiento de otra distinta en sí, distinta de la que se usaba como signo. Entonces, signo es una cosa que tiene su propia forma y hace que sea percep- percep- percibida por los cinco sentidos, o perceptible si quiere, y que lleva al conocimiento de otra cosa distinta de la primera que se usó como signo. Así decía San Agustín. Por lo tanto, demos algunos ejemplos bastante clásicos y sencillos, ¿ya? Así, por ejemplo, nosotros
viendo las huellas de un animal, solamente viendo las huellas de un animal, nosotros en nuestra mente llegamos al conocimiento de que por ahí ha pasado el animal cuyas son las huellas que están marcadas en el terreno. ¿Cierto? Incluso podemos nosotros eh, llegar a conocer qué tipo de animal es, el tamaño, muchas cosas. Y mientras la persona que vive, digamos, por ejemplo, pensemos en en la selva, la Amazona o en África, ya tiene un conocimiento bastante experiencial, tiene mucha experiencia sobre las huellas, determina rápidamente todas las características del animal. Por lo tanto, vamos a decir de que las huellas son esa cosa que imprimió en nuestros ojos el conocimiento de otra cosa distinta a la que son las huellas. ¿Y qué es lo que es esa otra cosa distinta? La otra cosa distinta sería el animal. Y el animal es totalmente diferente a la huella que dejó. Entonces, ahí estamos aplicando este concepto que nos da San Agustín. Es una cosa que produjo una percepción en el sentido, en este caso, de la vista, y que nos llevó al conocimiento de otra cosa, en este caso nos llevó al conocimiento del animal, totalmente distinto a sus huellas. Las huellas que deja el animal en la tierra es distinto al animal, po. No podemos decir las huellas son el animal. No, las huellas son distintas al animal, pero me dan conocimiento y son signos del animal que dejó esas marcas, ¿cierto? Otro ejemplo también bastante sencillo, bien rudimentario, pero nos sirve para ir acercándonos al concepto, sería el siguiente. Por ejemplo, nosotros viendo solamente el humo, sabemos que debajo de él está el fuego, ¿cierto? Vemos humo, entonces nosotros inferimos rápidamente que debe haber una fogata, a lo mejor se está produciendo un incendio, o a lo mejor algo entró en proceso de combustión, no sé, pero el humo claramente es un signo de que hay fuego. Entonces, volvamos de nuevo al concepto que nos da San Agustín. ¿Cuál es la cosa que tiene forma propia e imprimió en nuestros sentidos el humo? Y el humo nos dio conocimiento de otra cosa distinta al humo. Y esa otra cosa distinta es el fuego. Porque el humo no es lo mismo que el fuego. El humo es signo, señal del fuego. Entonces, si ustedes se fijan, podemos dar, usted me dice, pero me está dando puros ejemplos del sentido de la vista. Bueno, démosle veamos el sentido del oído. Al oír el alarido de un animal o un grito de un animal, conocemos lo que el animal está sintiendo. Podemos determinar si el animal está en celo, si el animal está enojado, si el animal fue herido, si el animal está llamando a otro. Entonces, esa, ¿cuál sería aquí el signo? El signo sería el alarido, el grito, ¿ya? Y que imprimió en nuestros oídos, ¿cierto? Teniendo sus propias características, nos llegó a 340 metros por segundo, porque a esa velocidad viaja el sonido, ¿cierto? Es una onda mecánica que nos llega a través del aire, que impacta en el tímpano de nuestros oídos, y entonces nuestra mente de inmediato dijo, el animal le pasa esto otro, o anda aquí o anda allá. Entonces siempre el signo nos lleva al conocimiento de otra cosa, distinta del signo, pero no siempre es distinta, ¿ya? No siempre, pero la mayoría de las veces sí, ¿ya? Por lo menos en lo que a liturgia se refiere. También podemos
nosotros decir de que los soldados, en el caso de una tropa, al sonido, al oír la trompeta que está tocando algún otro, un sargento, alguien, ¿cierto? Ellos saben de inmediato que deben avanzar o retroceder o hacer cualquier otra cosa, ¿cierto? En la batalla, ¿cierto? Porque tienen diferentes sonidos. Por ejemplo, nosotros también sabemos que cuando la trompeta toca, por ejemplo, tan tan taratán, tan tan taratán, tan tan, una cosa como esa, nosotros sabemos que en la mayoría de los lugares tienen que levantarse. Entonces, el sonido de la trompeta es esa cosa que imprimió en el sentido de nuestros oídos un conocimiento de otra cosa. En este caso podría ser levantarse, podría ser atacar, podría ser avanzar. Entonces ahí tenemos un ejemplo relacionado con el sentido del, del, del oído, ¿sí? El sentido auditivo, ¿ya? Em, Otra cosa que les quería decir, que los signos, siempre los signos son sensibles. Usted me preguntará, ¿y qué significa que sean sensibles? Significa, significan básicamente que los percibe alguno de los sentidos, alguno de los sentidos. Por ejemplo, piense en el sentido del olfato. ¿Qué podría ser el sentido del olfato? Por ejemplo, sería uno siente un perfume y en base a lo que siente el perfume, un momentito, un segundo. Que termina una charla que estoy dando. Ya, listo. Ya. Ahora sí. Entonces estábamos diciendo de que la definición dice que son signos sensibles. Y signos sensibles, recuerden que significa signos que perciben nuestros cinco sentidos. ¿Ya? O sea, de alguna manera nosotros tenemos que tener conocimiento a través de todas las puertas que tenemos en nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos cinco puertas por donde entra toda la información. Y esas cinco puertas son los cinco sentidos. ¿Ya? Y entonces podemos dar una noción de signo. Perdón, antes de la noción vamos a mencionar los elementos que es muy importante también a la hora de entrar en materia. Bueno, los elementos que están en juego en el signo son los siguientes. Por ejemplo, tiene que estar el signo y que tiene que ser percibido por alguno de los cinco sentidos, ya sea con el tacto, ya sea con el sentido del gusto, con el sentido del olfato, qué sé yo. Ah, le estaba diciendo de que cuando uno siente un tipo de aroma, uno puede decir, ah, aquí está limpio. ¿Por qué? Porque la gente sabe de que ciertos olores de algunos productos son signos de limpieza, como también otros olores no agradables nos pueden decir de que en ese lugar hay falta de higiene. Por lo tanto, ahí la parte sensorial por la cual está entrando la información del signo sería el olfato. Recién vimos algunos ejemplos de la vista, vimos unos ejemplos del oído y
Aquí estoy dando unos ejemplos del olfato. ¿Ah? Lo mismo, por ejemplo, en la iglesia cuando se enciende incienso. ¿Mm? Esa es una manera de que eh, por ejemplo, el incienso en la Sagrada Escritura, se los voy a citar, eso está en el libro del Apocalipsis. Es muy interesante ese pasaje. Se los voy a leer de inmediato. Eso, si no me falla la memoria, está en Apocalipsis capítulo 8. Si no me falla la memoria. A ver, vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 8. Acá está. Dice el apóstol Juan en su visión en la isla de Patmos, la visión que tuvo del Apocalipsis, cuando abrió el séptimo sello, son siete sellos, siete trompetas y siete copas. Al toque del séptimo sello se inicia la serie de las siete trompetas y al término de la trompeta 7 se inician las siete copas. Ya son 21 juicios. Bueno, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se separó ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Por lo tanto, se ha dicho de que el incienso es una figura, es una ilustración o es un signo de la oración, porque así como el humo del incienso sube, de la misma manera cuando uno hace la oración o el rezo, sube delante de la presencia del Señor. ¿Mm? Eso por un lado significa el incienso. ¿Ah? El incienso también tiene que ver con, con la adoración, cómo lo recibe el Señor en el cielo. O como también dice Pablo cuando recibió una ayuda económica por manos de Epafrodito, cuando él estaba en la cárcel, él dijo que esa había sido una ofrenda de olor fragante. O sea, a él le llevaron una cantidad de dinero que necesitaba para sus cosas básicas y él lo tomó como una ofrenda a Dios de olor fragante. ¿Se fijan? Entonces, en la buena acción, ¿cierto? La obra de misericordia que tuvieron los hermanos de Filipo para hacerle llegar esa ayuda económica al apóstol Pablo, para él fue un olor grato, como el incienso, ¿cierto? Como un servicio hecho al Señor, como una adoración. ¿Se fijan? Entonces, hay muchos signos. Entonces, en esto del signo tenemos el signo propiamente tal. Por ejemplo, yo tomé el del agua, que se usa para el bautismo, ¿cierto? Segundo, tenemos la cosa significada. Esa agua, ¿qué es lo que está significando? Me lleva al conocimiento de qué. Ahora, ¿por qué medio se percibe el agua? Bueno, el agua se percibe por medio de la vista, se percibe por medio del tacto, ¿cierto? También del oído, ¿cierto? Si uno siente como que el agua tiene cuando se mueve, se está percibiendo a través de varios sentidos. Pero me lleva a otra cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Representa, por ejemplo, la vida nueva o la vida sobrenatural que Dios da al que ha sido bautizado. ¿M? Por ejemplo. ¿M? Y tercero,
tenemos el sujeto, la persona, que adquiere en la mente el significado, ¿cierto?, de lo que le ha expresado el signo. Entonces la persona entiende lo que quiere decir el bautismo en su inteligencia. Así que esos son los tres elementos. Por supuesto que hay toda una teoría sobre el signo, pero básicamente serían estos tres. El signo propiamente tal, la cosa significada, es decir, aquello que el signo me da conocimiento, ¿m? Y el sujeto que recibe ese conocimiento, ¿para qué? Para que él pueda valorar, pueda amar, pueda entender y también pueda aumentar su fe. Porque mientras más conoce, más ama y al tener más amor, más fe tiene. Así que el signo es muy importante. Ahora, no son signos arbitrarios. Ya vamos a ver los tipos de signos. ¿M? Bueno, así que eso entonces en cuanto a los elementos, ¿ya? Ya, ahora vamos a la noción. Entonces diremos que la noción es en un instrumento. ¿Por qué instrumento? Porque me sirve para algo. Entonces es un instrumento que por la relación que tiene con otra cosa, acuérdese que la otra cosa es la que yo deseo conocer y que no conozco. Por el solo hecho de ser conocida esta relación suya, hace presente a la inteligencia, que también se le llama potencia cognoscitiva, esa otra cosa. ¿Cierto? A través del agua del bautismo nos dio a conocer en la inteligencia la vida nueva, la, la purificación del pecado original. ¿M? Nos dio a conocer algo espiritual, ¿cierto? Pero fue el signo del agua. ¿M? Ahora, ¿cuál es la función? La función que tiene el signo. ¿M? ¿Cuál es la función que tiene el signo? Bueno, de cierta manera, lo que hace el signo es hacernos presente a nuestra inteligencia las veces de esa otra cosa que está ausente o oculta y viene a ser como un sustituto, ¿cierto? Porque lo que, lo que, lo que son los signos, hermanos, son puentes que nos conectan con realidades espirituales que no podemos ver. Al ver el signo es como un sustituto, hace las veces de para que nosotros en nuestra mente y corazón nos remontemos a aquella verdad espiritual o aquel principio espiritual o aquello que está en el reino de los cielos que no pueden captar nuestros sentidos. Es lo que se hace en matemática, por ejemplo. Le voy a explicar un ejemplo bien sencillo, mire. Eh, no sé si todos saben, pero nosotros vivimos en la tercera dimensión. Si usted mira la esquina de la casa, en una esquina de la casa tiene largo, ancho y alto. Tiene tres dimensiones, nada más. Por lo tanto, usted en su cuerpo tiene una longitud, un largo, tiene un ancho, ¿cierto? Tiene un largo, tiene un ancho y tiene un espesor que le da el volumen a su cuerpo. Todo lo que tenemos aquí en este planeta, y fíjese que no es casualidad, nosotros vivimos en el tercer planeta. ¿Cierto? Primero está Mercurio, después está Venus, después está la Tierra. Somos el tercer planeta. En este tercer planeta vivimos en la tercera dimensión. Y más encima, sometidos al tiempo que tiene tres
tres ámbitos o tiene tres direcciones, pasado, presente y futuro. ¿M? Todo tiene tres. Claro, porque el Señor al crear todo dejó impresa su Trinidad, la Trinidad que hay en todas las cosas, la Trinidad de Él está en todo lo que Él creó. Por eso en el tercer planeta, en la tercera dimensión, en un tiempo que tiene tres divisiones, pasado, presente y futuro, y en el lenguaje también nosotros tenemos tres singular, yo, tú, él, y eso está en todos los lenguajes, y nosotros, vosotros, ellos, tres plural. Hay tres formas que no tienen ni género, ni número, ni tiempo, que son las formas verbales, infinitivo, gerundio y participio, etcétera. Entonces, y el hombre tiene tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, usted cuando ve al tres en la creación, esa es la firma que dejó Dios Trino en todo lo creado. Bien, entonces, nosotros vivimos en la tercera dimensión. Aquí está, ¿cierto? Aquí le ponemos nosotros los matemáticos, yo soy matemático, le ponemos R3, porque vivimos en la tercera, y tiene tres rectas numéricas. Si yo quiero conocer la cuarta dimensión, si yo quiero conocer algo de la cuarta dimensión en la tercera, yo tengo que usar una función o tengo que usar una transformación que se llama transformación lineal. Entonces yo puedo traer un cubo de la cuarta dimensión y ver la sombra de ese cubo en la tercera dimensión. Pero yo voy a ver la sombra, no voy a ver el cubo como se ve en la cuarta dimensión. El signo hace algo similar. Algo que está en el mundo espiritual, algo que está en el mundo espiritual, en el mundo del Señor, ¿cierto? En el mundo espiritual, yo lo tengo que traer a este mundo material. ¿Para qué? Porque esto material que es el signo lo puedo captar con mi vista, con mi oído, etcétera. Esto material me da de alguna manera a conocer lo espiritual, pero no me da a conocer todo, ¿ah? Porque no puede algo material darme a conocer 100% lo espiritual, po, pero me puede dar lo esencial. Y por eso que el signo es un puente, ¿cierto? Aquí se trazó un puentecito, ¿cierto? Ahí está el puente. Y ese puente, ¿cierto? Que es la parte material, es el signo. Es lo mismo acá, yo no conocía la cuarta dimensión o la quinta, la que quiera, yo tengo que a través de una función matemática traigo la sombra aquí a mi realidad para que de alguna manera lo pueda conocer, pueda captar algo. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Porque estamos prisioneros en la tercera dimensión, estamos prisioneros en el pasado, presente y futuro. Por eso que tenemos que ir a buscar eso desconocido de alguna manera. Entonces, nuestros hermanos judíos israelitas lo dicen de esta manera, dicen de que lo material es el efecto de causas que ocurren en el mundo espiritual. ¿Mm? Muchas de las cosas que ocurren en el mundo material, ¿cierto? Es que tienen su origen en el mundo espiritual o nos dan a conocer las cosas de aquí, nos dan a conocer lo espiritual. Pero ese es básicamente
la idea por eso que el tema es bien interesante. Y es el Señor el que buscó los signos apropiados. Entonces, cuando las personas no valoran el signo, no lo entienden, no lo profundizan, etcétera, entonces no crecen en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios. ¿Mm? Es una, les limita espiritualmente. Por eso que uno tiene que profundizar. No puede quedarse en el mismo nivel siempre. La versión de hoy día, suya y mía, la versión de hoy día, suya y mía, a las 20:47 tiene que ser mejor que la versión de ayer. Y la versión nuestra de mañana tiene que ser mejor que la de hoy día. Porque hay que ir progresando. Esa es la idea eso es los planes del Señor para nuestra vida. Que haya progreso espiritual. Así que, como dije, el signo viene a ser un sustituto. Hace las veces de esos que no conocemos. Así que eh, el signo tiene que tener ciertas condiciones para que sea signo. ¿M? O requisitos, si usted quiere. Primero, el signo tiene que ser tiene que ser distinto de la cosa significada, ¿cierto? Veíamos que la huella del animal es distinta al animal que la deja. El humo es totalmente diferente al, al fuego del cual proviene. Eh, el agua, que nos habla de un lavamiento espiritual, es diferente de la purificación espiritual que se produce dentro del alma, porque el agua es física, el agua sirve para limpiar el cuerpo, pero a través del signo nos hace entender lo otro. Entonces tiene que ser distinto de la cosa significada. Ahora, el signo además debe depender de la cosa significada y por supuesto es más imperfecto, mucho más imperfecto. Por ejemplo, la palabra que yo estoy hablando es signo de mis pensamientos. Yo no voy a poder expresar todos mis pensamientos con la palabra. La palabra es signo de mis pensamientos. Entonces la palabra es imperfecta. De hecho, lo puedo citar, lo puedo citar lo que dice el apóstol Pablo, que dice que él subió al tercer cielo y oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. O sea, él no tenía palabras para decir todo lo que había visto en el tercer cielo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso donde oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. Entonces la palabra expresada, que si él quisiera expresar lo que vio, es imperfecta de la cosa significada, de sus pensamientos, de lo que vio, ¿cierto? Incluso a veces la escritura nuestra escritura, que es signo de nuestras palabras, también es imperfecta. Entonces depende de lo que está significando, pero también es más imperfecta. No expresa todo. Estamos limitados. Por eso que Pablo dice, Pablo dice muy bien que ahora conozco en parte,
Pero entonces, cuando esté con el Señor, conoceré como fui conocido. Voy a conocer como Dios me conocía, pero ahora no me conozco totalmente. Pero cuando esté allá, me voy a conocer como Dios me conocía. Conoceré como fui conocido. Así dice Pablo. Se fija entonces, es por la limitación. Nosotros tenemos muchas limitaciones. Entonces el Señor nos ayuda a esas limitaciones usando los signos. No tenemos, no tenemos otra opción. Es así. Igual que, por ejemplo, un cierto mueble, nosotros nos pusimos de acuerdo y usted tuvo que aceptarlo y yo también, aunque pude haber reclamado. Por ejemplo, ¿por qué a la mesa se le llama mesa? ¿Por qué la mesa es un mueble con una plataforma horizontal con cuatro palos que la sostienen? ¿Y a eso qué se le llamó mesa? Sí, pero esa palabra mesa es un signo de eso que está ahí, que lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo, pero a lo mejor la palabra mesa no dice todo lo que es. Entonces, nosotros nos movemos en puros signos todo el día. Cuando nos golpean en la casa, ¿de qué es lo que es signo eso? De que hay alguien detrás de la puerta que quiere entrar o quiere que le hable. Y hay muchas cosas de ese estilo. Entonces, es imperfecta el signo. Tiene que tener algún parecido, pero también puede ser no semejante a lo que quiere significar. Lo que les decía al principio, po, ¿qué tiene que ver un toque de trompeta con levantarse? No tiene nada que ver, nada que ver. Ahí es totalmente desemejante, no concuerda, ¿cierto? Y lo cuarto es que el signo lo debo conocer profundamente más que la cosa significada. Claro, porque a mí lo espiritual o lo abstracto, ¿cierto? Yo no lo puedo conocer 100%. Entonces, yo lo que sí puedo sacar toda la información es del signo. Ahí sí, al signo lo puedo dar vuelta por todos lados, pero lo que representa no. No sé, yo cuando era niño me gustaba ver en una enciclopedia Sopena que había en la casa, me gustaba buscar las alegorías, alegoría del amor, la alegoría de la esperanza, la alegoría del estudio. Eran como pequeñas esculturas que tenían ciertos elementos y eso representaban ideas abstractas. Entonces uno decía, ah, esa es una alegoría del estudio, o la típica alegoría, la escultura, esa mujer que tiene una venda en los ojos y en la mano, en una mano tiene la balanza y en la otra mano tiene la espada. Al tiro uno dice, ah, esa es la justicia, ¿cierto? Pero esa es una imagen o un símbolo y que también tiene características de signo, ¿cierto? Ah, la espada significa discernimiento, significa separa para, separa para, o para dirimir, para discernir, para hacer el juicio. Es ciego que imparcial no se inclina, y la balanza es porque tiene que ser justo. Entonces uno con ver esas alegorías, de inmediato uno le vienen, ¿cierto? Los conceptos.
Funcionamos así, ¿saben por qué? Porque vivimos en un cuerpo material y este cuerpo material, aunque hermoso que el Señor nos haya dado, tiene sus limitaciones. El ojo no puede ver lo microscópico, ni tampoco puede ver los rayos X, los rayos gamma, los infrarrojos y los ultravioletas. Ve desde 440 nanómetros a 780 y nada más. Usted en la mano no puede, parece, sentir más allá de unos 3 4 gramos, porque si algo es muy liviano ya no siente el peso, también está limitado. Los oídos no pueden escuchar menos de 20 Hz, ni más de 20.000 Hz, ni los infrasónicos ni los ultrasónicos, está limitado. No puede oler todo y no puede degustar todo, todo está limitado. Nosotros tenemos estrechos márgenes en los 5 sentidos, en todo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Se adecúa, hace un gran esfuerzo el Señor y nos dejó los signos para comprender las realidades espirituales. Y el signo debe ser más conocido que la cosa a significar. ¿M? Bien, avancemos otro poco. Yo sé que el tema es un poquito árido, pero es necesario abordarlo, porque está dentro de la definición de liturgia. Es el conjunto de signos sensibles, o es el ejercicio, ¿cierto?, del ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo a través de medios sensibles y eficaces. Estamos en eso. Bien, entonces, algunas características que debe tener el signo. A veces vamos a encontrar algunas características como paradójicas. Por ejemplo, esta. El signo simultáneamente y en diversos aspectos se manifiesta, se da a conocer, o sea, manifiesta o da a conocer y oculta la cosa significada. La da a conocer por un lado y por otro lado la oculta. Por ejemplo, se manifiesta o se muestra o da a conocer porque el signo es como un puente entre la cosa significada, la gracia, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu, la misericordia de Dios y la potencia cognoscitiva, es decir, nuestra inteligencia. La inteligencia necesita que se le haga un puente con algo que no puede entender. Es que nuestra mente es carnal y como nuestra mente es carnal, entonces necesita algo para poder reflexionar, porque sí podemos reflexionar. Lo que nos diferencia del resto de los animales es que nosotros razonamos, reflexionamos, meditamos. Entonces, nos muestran el signo que es el puente y empezamos a meditar en ese signo. Por ejemplo, la cruz es un signo. Me pongo a meditar en la cruz, me acuerdo de la muerte del Señor, empiezo a meditar por qué tuvo que morir, me acuerdo de su vida santa. Vienen muchas cosas. O sea, lo que les quiero decir, hermano y hermana, es que sobre el signo hay que meditar, empezar a pensar, empezar a profundizar, para poder extraer toda la riqueza de aquello que quiere significar y que no puedo alcanzar con mi propia mente, limitada, material y carnal. Entonces manifiesta y se oculta porque en el signo instrumental la cosa significada no la veo inmediatamente en sí misma. Yo veo la cruz
pero yo no veo de inmediato por qué el Señor tuvo que morir, no percibo de inmediato su, sus tormentos, su pasión, no inmediato, ¿cierto? Sino que yo veo la cruz y tengo que empezar a sacar contenido y por lo tanto no lo expresa de modo perfecto. ¿M? Por eso en ese sentido lo oculta porque no tenemos acceso a toda la verdad, a toda la verdad. A ver, le voy a poner este ejemplo bíblico, aposento alto, día jueves en la noche. El Señor ha lavado los pies de sus discípulos y no lo entendían porque el Maestro, el Señor, el Dios del cielo, hecho hombre, le había lavado los pies. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como diciendo, Señor, tú no debieras lavarme los pies. Y mire lo que le respondió el Señor. Lo que yo hago ahora, lo que estoy haciendo en este presente, no lo comprendes ahora. Esto que acabo de hacer contigo y con tus hermanos, no lo comprendes ahora en el tiempo presente, más lo entenderás después. Ah, yo veo el signo ya, pero no entiendo todo. Y con el tiempo, con la meditación en el signo, a través que avancen los días, las semanas, los meses, los años, voy a ir comprendiendo cada vez más, porque la comprensión de una verdad espiritual es progresiva. Hoy día comprendo una parte, mañana otra y así todos los días hasta que logro armar un buen pedazo del rompecabezas. Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes en este presente, pero lo entenderás después. Y el Señor usa dos verbos ahí, entre paréntesis. Eh, en griego hay dos verbos para conocimiento. Está ginosco y está oída. Son palabras griegas, ginosco y oída. Ginosco es conocimiento progresivo gradual y oída, conocimiento pleno. Entonces primero le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, ginosco, más lo entenderás después, oída, después vas a tener conocimiento pleno. Y lo mismo ocurre con los signos. Yo voy avanzando en el conocimiento del signo, con la reflexión. El Señor también usó signos de él cuando habló del maná, que él es el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces los judíos tenían que remitirse a Éxodo 16, donde describe cómo caía, ¿cierto? Este como miel de hojuelas que caía del cielo y tenía todo lo necesario para vivir. Y no sabían lo que era y le pusieron maná, que significa, ¿qué es eso? ¿Ven? Hasta el maná es un signo. No sabían lo que era. Pero ¿qué daba a conocer ese maná? La providencia de Dios, el sustento, el amor de Él, la misericordia, etcétera, muchas cosas de Él. Pero se tienen que profundizar. Ahora, todo signo también es expresivo e inexpresivo. ¿Por qué? Porque expresa una cosa oculta, por él significada,
e imprimiéndose en la inteligencia y hace que esté presente eso que no veo, que no percibo, hace que esté presente y expresada justamente en mi mente. ¿Mm? Expresa una cosa oculta que yo no tengo acceso, pero cuando se imprime en mi mente, en mi potencia cognoscitiva, ahí sí, por abstracción, por meditación, por reflexión, se hace presente y por lo tanto se expresa. ¿No? Sí, esto, bueno, para mí esto es un campo virgen, pero una cosa maravillosa. También el signo podríamos decir que es un instrumento que no es totalmente traslúcido, no nos deja ver es como un velo, no nos deja ver toda la realidad, pero algo vemos, es como cuando mira usted por la ventana y la mira con el visillo. Con el visillo ve hartas cosas, pero si corro el visillo ya veo más nítido. Entonces, podríamos decir de que el signo no es perfectamente traslúcido, sino que podríamos decir que opone cierta resistencia al conocimiento de aquello que yo quiero conocer, que es la cosa significada, pero se necesita pasar a través de este signo, a través de este velo, a través de esta resistencia que opone el signo, para llegar a aquello que yo deseo conocer, que es la cosa significada. Entonces yo quiero destacar esto, ¿cierto? Que no es perfectamente traslúcido y opone cierta resistencia al conocimiento de aquello que quiero saber que es la cosa significada. ¿Mm? Hay un velo allí. Fíjese que la palabra apocalipsis, ¿qué significa? Apocalipsis griego, significa revelación. ¿Y qué significa revelación? El sion viene de acción o acto. Re, sacar o correr. Y vela, el velo. Así que Apocalipsis significa correr el velo. Se corrió el velo, el Señor le corrió el velo al apóstol Juan para que viera todo lo que habría de venir pronto y las cosas que sucederán pronto. Entonces, ese velo que corre para nosotros es el signo. Nos deja ver cosas, pero no todo. Por eso ahí puse, hay, hay cierta resistencia del signo a que uno le muestre todo. Claro, porque el Señor, como les digo, va revelando de a poco. Entonces Apocalipsis significa eso, correr el velo. Se corrió el velo y vio todo. Pero Juan también usa la escritura y usa sus palabras como signo porque no puede entender todo lo que está viendo. Él no puede entender todo lo que está viendo. Y lo pone en el lenguaje que él tiene. Él está limitado en el lenguaje. Él lo expresa con lo que él sabe en griego. Entonces, eh, no podemos nosotros acceder a todo, sino que en la medida de la reflexión y meditación se va accediendo. ¿Mm? Y ocurre con cualquier lectura.
Así que es como un velo el signo. ¿M? Entonces, vamos a decir de que el signo es como un velo, algo transparente, para la mirada que no sabe penetrar a través del velo, el signo es una pantalla, no lo deja penetrar, está tapado. Y penetrar a través del velo del signo quiere decir entender el signo precisamente en su valor significativo de aquello que yo deseo conocer. Entonces, por eso que el Señor también habló por parábolas, para que la verdad se le revelara solamente a aquellos que tenían la humildad y la sinceridad de corazón de conocer la verdad. Pero los que tenían solamente curiosidad intelectual, los que encontraban solamente interesante, las parábolas le quedaban veladas. Era como una pantalla. Para el que no sabe penetrar en el signo, está tapado. Está todo tapado. Está todo oscuro. Entonces, hay un principio para que el Señor revele, y está aquí también en las Escrituras. Aquí está, dice lo siguiente, lo siguiente. Em, un momentito. Aquí está. El que quiera, esta es una invitación para todos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y recuerde que la voluntad de Dios no es siempre de mi agrado. Claro, al principio puede que algo no me agrade lo que me mande a hacer. Por ejemplo, no fue de su agrado a Jonás que fuera a predicar a 120.000 personas en Nínive, porque pues, seguramente pensó, me van a tomar los soldados, me van a matar, que sac, o la gente me va a insultar, me va a apedrear. O cuando fue a predicar a Listra, el apóstol Pablo lo apedrearon, salió muerto o medio muerto. Entonces, hay cosas que el Señor nos manda y que a veces no son agradables. Por ejemplo, decirle la verdad a alguien que está muy mal y que yo sé que al principio se va a molestar, pero tengo que decírselo. Bueno, el que quiera hacer la voluntad de Dios, solamente a esa persona que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces la aplicación es que si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, no importa cuál sea, yo voy a llegar a conocer toda la doctrina y voy a profundizar en ella y me voy a dar cuenta si es de Dios o esta persona está hablando por su propio pecunio, está hablando de sus propias ideas nomás. Por lo tanto, allí está el elemento sinceridad, porque la persona sincera es aquella que va a querer hacer la voluntad de Dios. Y ahí el Señor se le va a revelar. Y aquí también, si yo quiero penetrar hasta a través de la pantalla del signo, del velo del signo, entonces debo estar dispuesto a hacer la voluntad y ser sincero con Dios.
Y el segundo elemento que nos da el Señor es que no juzguemos, es decir, no, no saquemos conclusiones según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El ser humano, nosotros los seres humanos tendemos a juzgar rápidamente a algo o a alguien, pero de repente juzgamos la pura apariencia, no sabemos el fondo. Entonces el signo está ahí, lo percibe en mi sentido. Yo me puedo quedar con la apariencia nomás, pero el Señor quiere que vayamos más al fondo para que nos dé a conocer la cosa significada, la gracia, el amor, la misericordia, el poder de Dios, tantas cosas maravillosas. Entonces, debido por esto, para quien no entiende el valor del signo, le va a quedar todo tapado. Por ejemplo, las personas que no profundizan se vuelven religiosos como los fariseos y vuelven estos ritos como algo mecánico, como que siempre hay que hacerlo, pero no salen de una misa, no salen de un momento de adoración con algo nuevo, ¿cierto? Podríamos hacer un ejercicio. Ponemos con el celular, esperamos que las personas salgan de la misa y les preguntamos, buenas tardes, te puse una consulta así, ¿qué verdad nueva profundizó en esta misa? ¿Qué, qué aprendió de los signos que el Señor nos dio en la liturgia? Y le empezamos a preguntar a todos. Y ustedes se van a dar cuenta de que no, yo creo que muy pocos o casi nadie va a salir con algo nuevo, porque no van más allá, no penetran el velo. Entonces, para quien no entiende o no quiere entender el valor del signo, va a haber una pantalla, una pared, un muro, nada más. Mientras que para quien lo entiende y lo busca y desea profundizar, entonces el signo le revela todo. Efectivamente hace las veces de puente y de revelador. Le quita el velo, le corre el velo y le muestra la riqueza. Y ahí está la diferencia entre un religioso y una persona que realmente es creyente en Dios. Porque el religioso no saca nada nuevo, no profundiza en nada, repite, 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 siempre lo mismo, siempre la misma manera, siempre los mismos pensamientos, siempre y no extrae, no extrae la enseñanza en cada vez que participa de los signos. Porque esa no es la intención del signo. La intención del signo es que se tiene que penetrar. Ahora, ¿por qué no se penetra en el signo? ¿Qué está pasando? Bueno, una de las razones, eh, poca meditación, poca meditación, poca reflexión. Es como cuando usted se levanta en la mañana, se baña, se lava los dientes, toma desayuno y se va. Si uno le pregunta a una persona, ¿qué aprendiste en todo eso? No, no, no aprendí más porque siempre lo hago. Algo parecido sucede con alguien que lo toma así. Entonces,
Estoy buscando un pasaje donde hay dos velos que tiene el ser humano en general. Aquí está el primer velo. Estoy en Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Embotarse significa que pierde la agudeza. Por ejemplo, cuando uno le saca punto al lápiz, está agudito, agudo, aguda la punta. Y con el tiempo se embota, se hace, se redondea, ya pierde lo puntiagudo. Y el entendimiento se puede embotar, pierde la agudeza. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, la persona tiene un velo en el entendimiento y no tiene nada que ver con que es más inteligente o menos inteligente. Lo que pasa es que no ha usado el entendimiento para meditar. Entonces, cuando el entendimiento no se usa para meditar, queda un velo. Y si uno tiene el velo, tiene que pedirle al Señor que se lo quite porque dice que por Cristo es quitado el velo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 14. Pero cuando se conviertan al Señor, verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, cuando se vuelvan a Cristo, dice Pablo, el velo se quitará. Entonces primero saco el velo de mi mente y luego voy a poder profundizar para sacar el velo que hay detrás del signo. Y voy a entrar en las honduras de aquello que el signo me quiere mostrar. Después dice lo siguiente. ¿Quién les pone el velo? Bueno, el velo se lo pone uno mismo, primero que nada. El velo se lo pone uno mismo. Y, y si uno insiste en ponerse el velo, después viene Satanás y le pone el velo de él. Pero nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, estoy en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el Dios de este siglo con minúscula es el diablo, Satanás, el demonio, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ah, entonces tenemos que uno mismo se pone el velo en el entendimiento y también Satanás s- pone, si ve si él se da cuenta que la persona voluntariosamente se pone el velo para no penetrar, él le sigue estimulando, encegueciendo el entendimiento. Claro, pues si el diablo no puede actuar, si usted no le da la pauta, yo le doy la pauta, porque él tiene jurisprudencia en lo malo nomás, y no meditar es algo malo. Entonces, ahí usted tiene el velo en el entendimiento. Y andaba buscando yo el otro velo, son dos velos, pero en este momento no lo encuentro.
Pero bueno, aquí está el otro. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está el velo en el entendimiento y está el velo en el corazón. ¿Sabe lo que significa el velo en el corazón? Significa ser testarudo, porfiado, obstinado. El corazón ahí tiene que ver con la voluntad. Entonces, cuando uno es porfiadito, es testarudito, cuando uno es obcecado, se está poniendo solito el velo. Entonces, se está poniendo solo la pantalla y nada se le va a revelar. Ahí están los, ahí están los dos velos, el velo de la mente y el velo del corazón. Entonces, para poder nosotros sacar el velo mm, que tiene el signo, para poder penetrar en lo maravilloso de lo espiritual, tengo que sacarme los velos yo primero. ¿Y quién me los saca? El Señor Jesucristo. Dice que Cristo, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. El velo se les quitará. Bien. eh, veamos también, hay tipos de signos. ¿Ya? El tema es muy amplio, pero yo no quiero entrar en, en tanto, ¿ya? Pero dejar por lo menos lo necesario. Em, tipos de signos. Vamos a decir de que el signo tiene un valor que manifiesta, que da a conocer, y eso va a estar en función directa de la relación que tiene con aquello que quiere dar a conocer, que es la cosa significada. Entonces, en base a esa relación que tiene el signo con lo que quiere él dar a conocer, que es la cosa significada, en base a esa relación se establecen los tipos de signos. Y así se tienen los signos instrumentales, dos tipos, dos grandes categorías. Tenemos los signos reales y tenemos los signos de pura razón. Y los signos reales se subdividen a su vez en naturales y libres. Y en los signos reales, la relación que hay entre el signo y la cosa significada es real porque hay entre ellos una relación de causa y efecto, como el que les dije al principio. En el principio yo les puse los que nos dio San Agustín, eran ejemplos de signos reales, ¿no? Así el humo es signo real del fuego porque el humo es efecto del fuego. Así que ahí hay una relación de causalidad y por eso es real, ¿ya? También quien se inclina para expresar su veneración hacia otra persona, la inclinación que hace con su cuerpo es signo real del sentimiento que tiene esa persona de admiración y respeto hacia la otra. Así que la inclinación es un signo real. ¿Mm? Ahí lo tenemos, presente, lo podemos palpar, ¿ya? Así que estos signos reales contienen de cierta manera realmente y por lo tanto expresan y significan realmente la cosa significaba como el efecto contiene de algún modo algo de la causa y la expresa, ¿cierto? El humo es efecto del fuego, ¿cierto? Y la inclinación es efecto de que la persona tiene respeto y admiración por otra. Ahora, los signos reales no libres o naturales
son aquellos en que la relación entre el signo y la cosa significada no depende de que si el hombre lo estableció o no lo estableció. No depende de una libre determinación del hombre, sino que ha sido impuesta por la misma naturaleza como un principio de necesidad. Como por ejemplo, el que ya dijimos recién, es, es natural también, no solamente es real, es natural. El humo es signo natural del fuego. O sea, es necesario que para que haya humo haya fuego. Es real, no lo determinó el hombre, no lo estableció el hombre, no lo definió el hombre, sino que viene en la naturaleza. Y otro ejemplo, las huellas del buey, del animalito, el toro, son signo natural de que el buey ha pasado por ese lugar. ¿Ah? Esos son signos, son, son naturales y son también reales, ¿ya? También podríamos, ciertos gritos, ciertos gritos son signos naturales del dolor. Por ejemplo, si uno escucha a una mujer en un hospital, ah, al tiro la gente dice está dando a luz. ¿M? O la bellota es signo la bellota es signo de la natural del árbol de la encina. O la fotografía o el retrato es signo natural de a quien representa, ¿cierto? Un familiar a quien se le fotografió un paisaje. Así que estos signos los comprenden todos los hombres, son comunes y lo único que es necesario es saber conocer la naturaleza, haber tenido alguna experiencia con todas estas cosas, así que se entienden muy rápidamente. Son los naturales. Em, Ahora, hay signos reales libres, ¿ya? Que podríamos decir que son objetos o acciones o gestos que uno hace que son sensibles, realizados libremente por el hombre, como signos de cosas que al menos actualmente no perciben los sentidos y con las cuales tales signos no tiene por naturaleza relación necesaria. Y aquí la libre voluntad crea expresiones reales sensibles. Entonces, algunos ejemplos de estos signos reales libres, uno típico que estuvimos viendo nosotros los chilenos, la bandera tomada por la patria. ¿Quién estableció eso? Nosotros los hombres. Acuérdese que el juramento que hacen los militares lo hacen a quién? Delante de la bandera. Y cuando uno está en el colegio y los lunes, ahora ya no, se hacían los actos, se cantaba la canción nacional y se izaba la bandera, ¿cierto? Para que eso estimulara el patriotismo, la identidad, el amor a la patria. Ahora los niños no están ni ahí con la patria. O sea, le han quitado el valor al signo, a los signos patrios. La única fecha que se toca música chilena, se visten con indumentarias de nuestra patria, que se sacan los emblemas, todos los signos patriotas en esta fecha. Y de aquí nada más. Porque ustedes saben que hay una intervención extranjera que quiere quitarle la identidad a los países. Y lo están haciendo con nuestra patria. Entre paréntesis, un comentario aparte, ¿ya? Por ejemplo, también la palabra hablada, nos pusimos de acuerdo los hombres, lo que usted habla es signo de la idea que usted tiene.
Y la palabra escrita es signo de la palabra hablada. O si quieren, el signo más significa la operación de adición o suma aritmética, etcétera. Entonces, son reales y libres porque nosotros los hombres los establecimos. O como yo les digo a los niños cuando les paso, yo les digo, jóvenes, les tengo que convencer de algo y tengo que imponérselos nomás. Yo le digo, cuando yo hable de corriente eléctrica, vamos a decir de que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas positivas. Cuando veamos cargas positivas que se mueven en una cierta dirección, entonces ustedes, ¿qué van a saber? Ah, eso es corriente eléctrica. Lo estoy convenciendo, porque fíjese que las cargas positivas yo no las puedo sacar del núcleo del átomo, tendría que hacer una fisión nuclear y hacer una fisión nuclear haría una bomba atómica. Pero por convención se dice que cargas positivas en un cable conductor se llama corriente eléctrica. Pero si por ese mismo cable conductor son las cargas negativas que se están moviendo, esa es negativa, son las cargas negativas las que se están moviendo, entonces esto se definió como corriente electrónica. Profesor, ¿y no le puedo llamar a las negativas corriente eléctrica y a la positiva? No, porque así se estableció por los hombres libremente y se tuvo que llegar a un consenso. Entonces nosotros hicimos lo mismo. Hemos construido esta civilización con puros signos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto, ellos sabían que estaba su presencia ahí y se escondieron. Así que la voz ahí fue signo de su presencia. Y ellos al esconderse era signo de que habían desobedecido, habían transgredido. Bien, entonces ahora sí podemos entrar, dicho todo lo cual, en el signo de la liturgia. Entonces, hermanos, yo les insto, les animo, les espero estimularlos también a que vayan más allá del signo siempre y medítenlo, denle vuelta. Mire, voy a usar la meditación del hexaedro. ¿Cómo la meditación del hexaedro? Mire, el hexaedro es un cubo y el cubo tiene 6 lados, por eso hexaedro. Aquí está lo que usted necesita, aquí está el signo. Entonces, por último, ordene su meditación. Medite el signo con respecto a lo de arriba. Medite el signo con respecto a lo de abajo. Medite el signo con respecto a una mirada a la derecha, una mirada hacia la izquierda, una mirada hacia adelante y una mirada hacia atrás. O sea, véalo de todos lados y se ordena usted. Hoy día voy a meditar
en este aspecto, ahora voy a meditar en este otro aspecto, y se va ordenando en los aspectos, o en las miradas, o en los puntos de vista, si quiere. Pero la cosa es que usted profundice y no se quede ahí en el puro cubo. No nos quedemos en el puro cubo. Bueno, esa es la que yo uso también cuando uno participa de la comunión del Señor, yo ahí hablo de las tres miradas, de las cuatro, perdón. La flecha hacia abajo es cómo estoy yo en mi relación con Dios. La flecha hacia abajo, cómo estoy yo en relación con el Señor. ¿Cómo estoy? Hacia arriba, el cielo, la morada de Dios. La anhelo, busco las cosas de arriba, busco primeramente el reino de Dios y su justicia, busco, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que dice? Dice, dice así, si pues, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Un ratito, ¿dónde estás? Aquí parece que está. Aquí está. Si pues, Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, haber recibido nueva junto con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La mirada hacia arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se fija? Entonces la flechita hacia arriba, buscar las cosas de arriba. Hacia atrás, hacia el pasado, buscando todos los pensamientos, todas las escenas de la pasión, muerte de nuestro Señor, todo lo que sufrió su vida, todo lo que me habla para el ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Esa es la mirada hacia atrás. Y la mirada hacia adelante es todo lo que espera, la bienaventuranza, la, como tiene un, se me fue se me fue la palabra, la bienaventuranza eterna, lo que nos espera. Entonces ahí ya tiene cuatro miradas cuando va a participar de la comunión o de la cena del Señor o de la Eucaristía, que también es un signo, pero usted está penetrando. Ya, borremos esto, eso servía para introducir un poquito. Entonces, los signos que empleamos en la liturgia son sagrados, significan las relaciones que hay entre el Señor y nosotros, y principalmente las que existen entre Dios y el hombre en el cristianismo y en particular en la Iglesia Católica, ¿cierto? Bueno, lo primero que hay que notar es que en la liturgia todo se hace debajo del velo de signos sensibles, como hemos visto todo este rato, y por medio de ellos. Bueno, por eso mismo la liturgia y cada una de sus partes tiene valor de signo. En toda ella se verifica siempre lo de una cosa se ve,
¿cierto? Estamos viendo algo en el signo y otra cosa y otra se entiende. Se tiene que cumplir eso. Yo estoy viendo algo con mis sentidos, pero también estoy entendiendo otra. Ahora, el hecho de reunirnos, de congregarnos como comunidad de fieles en una iglesia para una celebración litúrgica, eso ya tiene un valor de signo. La comunidad, el conjunto de personas, de los fieles, es un signo, es una expresión sensible, porque todos nos pueden ver, de las relaciones actuales secretas e invisibles que se dan en Cristo entre Dios y nosotros dentro de la administración o economía de la gracia. O sea, cuando nos congregamos como iglesia, somos un signo de que de las relaciones que tiene Dios con nosotros y las que tenemos nosotros con Dios y que se dan en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque también en lo privado, en sus casas, en su vida, usted también tiene una relación cercana con Él y lo va a expresar en la comunidad. Ahora, no es una asamblea cualquiera, sino que para quien sabe ver a través del velo del signo, es una convocación, es un llamamiento en Cristo Jesús, una eclesia hecha por el Señor, una reunión en el nombre de Cristo, porque él mismo dijo, donde hay dos o tres congregados a mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces nosotros nos reunimos como iglesia, como aquellos llamados a salir para tener comunión con Dios en el nombre de Cristo. Así que el reunirnos, el congregarnos, la comunidad de fieles es un signo de la presencia de Dios y de la relación que nosotros tenemos con Él y Él con nosotros. Es muy importante. Eso tiene que producir en las personas que no creen, ¿cierto? Debe ser para ellos un llamado de atención, debe estimularlos de alguna manera. Por eso que hay gente que llega a la iglesia de maneras muy misteriosas para nosotros, pero es la providencia de Dios. Bien, y lo último, porque ya me está pillando la hora, norma para discernir la existencia de los signos y para su interpretación. Claro, porque yo el signo lo tengo que interpretar. La Biblia se interpreta con, ¿cierto? Con lo establecido por el magisterio. La Biblia no es de interpretación privada, pero si uno está con el Espíritu del Señor, siempre el Espíritu lleva a toda verdad. Él os guiará a toda verdad y os hará recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Bueno, aunque toda la liturgia, como vimos, tiene valor de signo, ahora no todo lo que hay en ella es apto para significar cualquier cosa. Claro, si no, todo sería, el piso sería así, las bancas, no. No es el capricho ni el antojo quienes en ella determinan la existencia y el valor preciso que tiene cada uno de los signos. No es una cosa privada, particular, de una persona específica que lo estableció. No, no, no. Entonces, el signo litúrgico
y esto hay que subrayarlo, no es nunca pura y lisamente un signo natural, como los que ya vimos. En la liturgia no hay más que signos libres. Los libres eran los que se establecieron por los hombres, ¿ya? Y son determinados a significar lo que justamente quieren revelar por libre y positiva voluntad de Dios o de la iglesia, ¿cierto? Recibe de parte de Dios la iglesia y Dios mismo ha establecido estos signos que son libres, pero ¿quién les puso el fundamento? ¿Dios o la iglesia? Así que las realidades invisibles de que los signos son expresión, porque recuerde que el signo me lleva a aquello que no puedo ver, aquello que no puedo palpar, aquello que no conozco, ¿cierto? Son expresión sensible en la liturgia eh, de las realidades sobrenaturales, de la vida divina comunicada por Dios a la iglesia y del culto también sobrenatural y cristiano que la iglesia le rinde al Señor como participación del culto que Cristo mismo le rinde. ¿Ya? Ahora bien, no hay cosa que capte nuestro sentido que sea signo puramente natural de estas realidades espirituales, como el humo lo es del fuego o determinados gritos lo son del dolor. ¿Saben por qué? Porque la realidad sobrenatural está por encima del orden de lo que captan los cinco sentidos. Por ejemplo, la inmersión y emersión del agua, que naturalmente puede bien significar un desaparecer y reaparecer, no significa naturalmente la muerte al pecado ni la resurrección a la vida sobrenatural en Cristo. O sea, el hecho de que una persona se sumerja en el agua, después salga del agua, no es natural de la muerte y resurrección. No es natural, porque si nosotros viéramos en la playa, hoy mira, la persona se murió, mira, ahora resucitó, se murió, resucitó, no, no es natural. No, no se deduce a partir de lo que estamos viendo y que nos entrega la realidad, la naturaleza, ¿ya? No, para nada, ¿cierto? La purificación con el agua significa naturalmente la purificación física y no la purificación del pecado. El agua en sí no quita el pecado. El agua no quita las inmundicias del alma. El agua como tal, como líquido. No, no lo hace, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? Y también una asamblea, un conjunto de personas reunidas, no significa naturalmente la convocación de Dios en Cristo Jesús, una reunión en el nombre de Cristo. No, porque las personas se pueden reunir, se pueden congregar incluso para hacer lo malo. O se reúnen estos niños para hacer carreras clandestinas. O se reúne gente para estos veintitantos delincuentes que se reunieron, se congregaron para planear uno de los mayores robos del siglo aquí en Chile. No, no siempre, no siempre lo natural significa algo espiritual. Por ejemplo, un abrazo no significa de modo natural el amor fraterno en Cristo. Una persona podría abrazar hipócritamente, podría besar como el beso de Judas. Y una inclinación tampoco significa naturalmente el culto a Dios en Cristo. Ahora, en todos estos ejemplos que estamos dando, eh, debe intervenir siempre la libre
y positiva voluntad de Dios o de la iglesia que quieren dar a conocer con tales signos precisamente tal o cual realidad y no otra. Ahora, ni una persona, ni muchos hombres, a título de personas privadas, tienen la potestad para determinar la naturaleza y el significado de los signos litúrgicos. No, no puede venir una persona y yo establezco ciertos signos o un grupo de personas. No, no solo cuando se trata del sacrificio de los 7 sacramentos en lo que tienen de sustancial, caso en que el único competente es Dios, porque los 7 sacramentos son ante todo instrumentos de Dios, pero ni siquiera cuando se trata de los demás signos litúrgicos. O sea, en el fondo, es Dios y Dios a través de la iglesia lo que establece los signos. Y fíjense que estos signos, el Señor los viene usando también del tiempo de la antigua alianza, el antiguo pacto con los israelitas. Entonces, por eso que yo la última clase les pasé los orígenes judíos de la liturgia. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el canto más parecido, más cercano a cómo cantaba el Señor Jesucristo en el templo y en la sinagoga es el canto gregoriano y el canto ambrosiano? Porque ellos cantaban a capela. Sí, cantaban a capela. Y cantaban, y ¿cuál es la gracia del gregoriano y el ambrosiano? Que se canta lento y se dejan espacios más largos de pausa para que la persona penetre, penetre en la letra de esos cánticos himnos, porque también son signos. Entonces hay que penetrar. Y para penetrar, la persona tiene que tener un cierto tiempo para captar. Y para tener cierto tiempo para cantar, la persona no puede cantar rápido, no puede ser todo apurado. Cuando se lee el, s- el- la palabra que se lee, ¿cierto? La liturgia de la palabra, que es, ahí está el signo, es la palabra, también se tiene que leer lento para que la persona capte y penetre a través de ese velo. Bien, hermanos, voy a llegar hasta acá. Espero haber de alguna manera podido ayudar en este tema. Así es que, bueno, aprovecho de saludar a don Juan Alfonso, a Daisy Escobar, a Emelia, a René Morales, a don Pablo Payero, a Marcela, a Vale, a Wendy Rosales, Janet Lazo, Naibel Quintero, Leti, Sandra Escobar, Jesús Roa, Flavia Guardamagna. Bueno, muchas gracias por lo que me están poniendo en el chat, se lo agradezco. Bueno, les comunico también lo que uno también ha experimentado. Voy a parar la grabación por si acaso.